tal? ¿Cómo estáis, lacayos? Pues aquí me hallo en un nuevo vídeo con una serie de informaciones y reflexiones que quisiera compartir con esa facción de la masa que intuye que esta reclusión tiene intenciones espurias más que sanitarias. Entonces, ¿qué voy a hacer en este vídeo? Pues voy a hablar de la última hora, de una noticia que afirma que el coronavirus es de origen artificial, y después voy a analizar pues una serie de estadísticas, ¿no? Vamos a poner a parir un poquito a Ferguson y su Imperial College con las predicciones que hizo catastróficas acerca de la evolución del COVID en diferentes países. Vamos a comparar la situación de España y de Suecia, así como sus diferentes vecinos geográficos. Y después vamos a hacer una serie de predicciones sobre lo que yo creo que va a suceder en este medio-largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la noticia de última hora? Pues sí, se confirma que el virus es artificial. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque la OMS ha confirmado que el virus es de origen animal. Y ya hemos aprendido que la verdad es lo opuesto a lo que dice la OMS, porque su gestión ha sido tan catastrófica que no queda más remedio que pensar de esta manera. Entonces, efectivamente, la OMS confirma que el origen del virus es animal. Y en cierto modo tiene razón, pero es que este titular que nos da el ABC es engañoso. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo sabe la OMS que el virus es de origen animal? ¿Qué nuevos datos manejan? ¿Con qué nos va a ilustrar este artículo de ABC? Pues fijaos, el número de nuevos datos que maneja la OMS para hacer esta afirmación es ninguno. 0 datos nuevos. De hecho, ahora cuenta con menos datos que antes. Vamos a ver por qué. El propio artículo nos dice que el virus es muy similar al que se encuentra en los murciélagos, en los coronavirus de los murciélagos. Bien. Ahora, ¿cómo ha pasado el virus de murciélago a humano? Porque esto es lo que señalan todos los expertos, ¿sí? Es imposible que el coronavirus pase de murciélago a humano directamente. Imposible. Hace falta que haya un intermediario o incluso varios intermediarios. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS? Pues que no lo sabe. Que no sabe cómo ha pasado de murciélago a humano. No lo saben. No saben qué animal ha sido el intermediario. No saben siquiera si el paciente cero fue en el mercado de Wuhan. Es decir, saben menos que antes. Ahora dicen que el intermediario no fue un pangolín. Antes hablaban, al menos, de que el coronavirus había saltado evolutivamente para poder contagiarse de coronavirus a serpiente, después de serpiente a pangolín, y de pangolín a un perro, y del perro al humano. Esa era la teoría que estaba teniendo peso hace un mes o algo así. Pero ahora no. Ahora dicen que probablemente el intermediario sea un gato o un tigre. Y tienen los huevos de decir que lo confirman. Tienen las narices, sin ningún dato, de decir que confirman que el origen del animal es del coronavirus. ¿Por qué? Porque el ARN de este nuevo virus, de este SARS-CoV-2, es igual, es extremadamente similar al de los coronavirus de los murciélagos. Sí, efectivamente. ¿Y qué? Eso no confirma que el origen del virus sea animal. No. ¿Y si un laboratorio ha cogido este virus y lo ha mutado infinitas veces hasta conseguir la cepa que quería? Entonces, vamos a ver. Evidentemente el coronavirus tiene origen animal, claro. Y seguramente será el coronavirus del murciélago el origen de este virus. El ARN así lo sugiere, como ya he mencionado. Pero ¿qué sucede? Que en el laboratorio se le ha podido forzar a mutar perfectamente. Se le ha hecho mutar en laboratorio infinitas veces, acelerando este proceso evolutivo del virus, y se han escogido las cepas que cumplían mejor con los objetivos que tenían las élites para esta pandemia. ¿Que cuáles eran? Que el virus fuese muy contagioso, que el virus fuese bastante virulento, por lo menos como una gripe estacional, de modo que
fuese una pandemia controlable, que no surgiera el caos, pero al mismo tiempo ser capaces de meter el suficiente miedo, no como con la gripe porcina, que no metía miedo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay varios expertos que piensan que el virus es artificial, como por ejemplo Luc Montagnier, premio Nobel, como por ejemplo Judy Mikovits. Y también tengo otros motivos, porque la autoridad científica de la OMS está bastante comprometida, ¿verdad? Porque yo, desde mi casa, por ejemplo, he predicho mejor lo que iba a pasar con la pandemia que las organizaciones oficiales como la OMS, el señor Ferguson, del que luego hablaremos, y su Imperial College. Y porque la teoría del murciélago está ya hiperexplotada. A ver, para el que no lo sepa y sea nuevo en esto de los virus, yo también soy nuevo, pero uno se puede informar todo cuanto quiera, pues nosotros desde tiempo inmemorial tenemos coronavirus. Sí, seguramente ahora mismo tendrás un coronavirus, además del SARS-CoV-2 tendrás otros coronavirus que producen resfriado. Sí. Hay también otros tipos de virus que producen resfriado, como el rinovirus. Pero son estos dos, rinovirus y coronavirus, los que mayoritariamente provocan el resfriado. Y hasta ahora pues no teníamos constancia de otro coronavirus, aparte de estos 3 nuevos que han surgido en los últimos 20 años, pues que produjeran esta serie de complicaciones tan severas. ¿Vale? Los coronavirus solo provocan resfriados si eso. Y en los últimos 20 años han surgido 3 nuevos, como decía. Y en el mismo continente además. Y especialmente virulentos. Todos ellos del murciélago. O se sospecha que provengan del murciélago. El SARS-CoV-2, el SARS y el MERS. Todos ellos han hecho saltos evolutivos imposibles para poder reproducirse en el ser humano. Y en muy poco tiempo. Entonces, estos datos son para sospechar. Y hacer una hipótesis sobre que el origen del virus no es animal sino artificial y que efectivamente parte de un murciélago. Pero se ha cogido el virus de un coronavirus del murciélago y se le ha hecho mutar para producir el virus que tú quieres específicamente y luego soltarlo. ¿Por qué no es una hipótesis válida? Es mucho más fácil de contrastar que la hipótesis de que ha saltado de un murciélago a una serpiente, después a un pangolín, después a un gato, después a un tigre y después a un ser humano. Y todo esto en un lapso de tiempo tan pequeño. Y además dudo más cuando me das titulares como estos. Si ellos pueden confirmar el origen animal con esta mierda de datos, con esta mierda de artículos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Porque no soy médico, ni virólogo, ni epidemiólogo, porque no trabajo para la OMS. Yo doy más datos y encima no es mi trabajo. Lo hago por verdadero altruismo y porque, no lo voy a negar, me parece interesante. Y el dueño de la OMS, Bill Gates, no tiene ni estudios superiores siquiera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene más autoridad que yo? Porque tiene más dinero. Yo tengo 2 carreras y 2 máster. Tengo 2 carreras y 2 másters más que Bill Gates. Acierto más en los pronósticos. Al menos ofrezco más datos que simplemente gritar que millones de personas van a morir si no se hace nada. Entonces, vamos a analizar qué es lo que decían estos augures del catastrofismo. Ferguson y su Imperial College de London vaticinaron, y que sepáis que todos los países han hecho cuarentena por lo que dijo Ferguson, por el informe que le plantó encima de la mesa a Boris Johnson. Entonces, Ferguson y su Imperial College de London vaticinaron 500.000 muertes por COVID en el Reino Unido y 65.000 muertes en Suecia si no se hacía confinamiento. Bien, ¿sabéis qué cálculo hicieron? Pues yo no tengo ni idea, porque yo no tengo acceso a su estudio. Yo no tengo acceso al estudio, a los panfletos que dejaron encima de la mesa del señor Boris Johnson. Pero es bastante fácil de suponer sabiendo las conclusiones a las que llegaron. Fijaos. Ellos partieron del axioma
de que la mortalidad del virus era del 1%, cosa que ya sabemos que es mentira. La mortalidad del virus rondará el 0,16%, como la gripe más o menos. Eso es lo que indican los últimos estudios. Como mucho será 0,3%. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que directamente este Ferguson lo que ha hecho es resolver un problema de primaria. Y es, ¿cuántos muertos habría por coronavirus si la mortalidad es del 1% en todo el Reino Unido? Pues 1% por la población del Reino Unido. Y ya está. Ah, bueno, no, ha tenido en cuenta otro factor. Pero solo otro más, ¿eh? Y es la inmunidad de rebaño. Que cuando el 70%, 75% en el Reino Unido se contagiase, habría inmunidad de rebaño. Luego solo hay que aplicar el porcentaje de mortalidad sobre este 70% de la población. Entonces vamos a hacerlo. Voy a poner el cursor más grande para que lo podáis ver. Entonces, ¿qué pasa si hacemos 66 millones por 75% por 1%? Pues nos da efectivamente 500.000 personas. Bien. ¿Qué pasa en Suecia? Pues en Suecia lo mismo. Ahora, Suecia tiene una... Perdón. Tiene una característica demográfica diferente, ¿no? Especial. Y es que, pues, la población... Hay menos densidad poblacional en Suecia. Y los núcleos de población, pues, están más repartidos, ¿no? que en Reino Unido, que prácticamente pues casi toda la población está concentrada en Londres y en sus alrededores y en las grandes ciudades. Entonces, en vez de alcanzarse un 75% de inmunidad de rebaño, pues con que se contagiara el 65%, pues estaríamos hablando de que sería suficiente como para detener la propagación de la enfermedad. Entonces, si hacemos 10 millones por 65% por 1%, pues nos dan los 66.000 muertos de los que hablaba el señor Ferguson. Y no creáis que han hecho más que esto. Y diréis, bueno, está bastante bien, ¿no? Hay bastantes multiplicaciones. Esto es una bazofia. Esto es una mierda de aproximación. Y ha hecho vídeos anteriores en los que explicaba que la mortalidad, partiendo de ese mismo axioma del 1% de mortalidad, no sería la misma en mayores de 65 años que menores de 65 años. Y haciendo unos simples cálculos probabilísticos al nivel de bachiller, pues sacamos las conclusiones de que si confinásemos a los mayores, solo a los mayores y el resto al colegio, el resto a trabajar, todos actividad normal, las muertes habrían sido muchísimo menores. Muchísimo menores. Menores incluso de las que han sido con confinamiento. Porque habríamos aislado a los vulnerables y habríamos conseguido inmunidad de rebaño. Y lo habríamos hecho muy rápido, porque el virus se expande muy rápido. Esto ya lo explico en un vídeo anterior, que se llama La inmunidad de rebaño es la auténtica vacuna o algo por el estilo. Lo buscáis, si queréis, está en mi canal. Entonces, estos cálculos patéticos, por otro lado, tenéis que tener en cuenta que tampoco, sin llegar a aislar a los mayores, tampoco sucede demasiado. Efectivamente, habría sido mejor confinar a los mayores para que no se contagien, o por lo menos decirles, aconsejarles que se confinen. Pero tampoco habría sido trágico si no lo hicieran. Quiero decir, sí, se iban a producir más muertes antes de conseguir esa inmunidad de rebaño. Pero los mayores, ¿qué pasa? Los mayores no trabajan. Los mayores, en invierno sobre todo, en estas épocas, se quedan en casa y los niños están en el colegio. De modo que no se quedan con los mayores en casa. ¿Sí? No, tienen menos posibilidades de contagiarse. Los mayores. En cambio, los niños están, venga a juguetear, están en contacto con centenares de niños más, y esos son los que transmiten el virus. Pero es un mecanismo de defensa que tiene nuestra sociedad. Transmitir el virus, conseguir la inmunidad de rebaño, y los mayores, que están más apartados, que no están tan en contacto con los demás, pues esos no entran en contacto. Y para cuando entran en contacto con el resto de la sociedad, ya en verano, ya con la primavera bien entrada,
ya hay inmunidad de rebaño. Y entonces será difícil que se contagien. Pero no, hemos decidido hacerlo todo mal. Todo mal. Entonces, estos cálculos de mierda los maquillan con un modelo estadístico, seguramente, no he visto el informe, ya os digo, pero seguro, con un modelo estadístico para distribuir esas muertes en una campana de Gauss, distribuida pues en 3-4 meses, y ya está. Pánico garantizado. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues yo creo que en el Reino Unido acabarán muriendo entre 50.000 y 60.000 personas. Hasta septiembre. ¿Vale? Luego ya no puedo decir, porque luego igual vienen otras olas, vienen otras cepas, sueltan más cepas o no, no lo sabemos. Pero hasta septiembre, entre 50.000 y 60.000 personas. Ahora mismo los datos oficiales son 30.000, ya os digo que son más. Son más, atendiendo a las gráficas del Euromomo, pues podemos ver que el exceso de mortalidad, sobre todo en Reino Unido, ha sido muy grande. Muy grande. No sé, no he hecho los cálculos de comprobar si efectivamente otros años en epidemias de gripe ha habido más muertes o no. No lo sé, pero Reino Unido es la más perjudicada, sí, sin duda. Así que llegará a unos 60.000 muertes. Aún así, no es nada excepcional en comparación con otros años. Sí, igual este año pues ha sido el peor año en toda la década para el Reino Unido. Pero no por mogollón, ¿vale? Ya haremos esos cálculos, de momento no los he hecho. Sí que he hecho para España y Suecia, por ejemplo. Entonces yo creo que en Suecia morirán entre 4.000 y 5.000 personas. Con o sin confinamiento. Y lo mismo para Reino Unido, con o sin confinamiento. ¿Vale? Morirán entre 4.000 y 5.000. Ahora mismo en Suecia, a día de hoy, fecha de grabación de este vídeo, son 3.000 personas. Bueno, pues yo creo que las cifras serán mayores, entre 4.000 y 5.000 hasta septiembre. ¿Y cómo lo sé? Pues haciendo análisis de los datos que están para todo el mundo. Para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que saber de dónde sacarlos. De los momos, de los registros civiles, hacer cálculos estadísticos y no tanto de los test. Que repito, no valen para nada y ya lo he dicho en 20.000 vídeos. Entonces vamos a ver un poco, vamos a analizar un poco la situación en España, Suecia y vamos a comparar España con Suecia, ¿vale? No voy a explicar aquí cómo he sacado este Excel, lo hago en vídeos anteriores, así que si queréis pues los veis. Pero bien, os podéis fiar de estos datos, eso sí, 100%, mucho más que los datos de la tele. Entonces, este año, como veis, el impacto, teniendo en cuenta que nuestra sociedad está cada vez más envejecida, el impacto de esta epidemia pues no ha sido mayor que años anteriores de gripe, como en 2015 o 2012. En 2012 y 2015 hubo más mortalidad en relación a la población envejecida que este año. Sí, así que pues tampoco estamos en una situación de gravedad en España. Por mucho que lo quieran vender así, no. En 2015 la situación fue más grave y en 2012 bastante más grave en este primer cuatrimestre del año. Así que ya con esto desmontamos el alarmismo. Lo desmontamos por completo. No tiene ningún sentido. Porque sería hipócrita decir, no, pero es que este año es nuevo y hay que hacer confinamiento para evitar estas muertes. Oye, perdona. ¿Y por qué no hicimos en 2015? Murieron más personas. Y en 2012, y fíjate, si hubiésemos hecho confinamiento en 2012, más 2013, más 2014, más 2015, más 2016, 2017, 2018 y 2019, igual habríamos salvado a 200.000 personas. ¿Por qué no lo hicimos? Y ahora sí. Vamos con Suecia, a ver cuál es la situación. Bien, en Suecia evidentemente se confirma que hay un pico de exceso de mortalidad relativo a lo esperado, sobre todo porque en marzo pues no es esperable una epidemia, entonces se confirma que efectivamente el COVID existe, sí, existe el virus, ¿vale? Y ha tenido un impacto, pues importante, pero no como para parar la economía de un país y menos la economía de todo el mundo. Entonces, como vemos, corregidos también las gráficas, pues es que en Suecia ha tenido menos impacto aún que gripes anteriores. O sea, en 2018 fue bastante peor, en 2015 fue mucho peor. Y no tengo los datos de 2014, 2013 ni 2012, pero por la tendencia de la curva,
Es muy posible que en años anteriores fuese aún peor incluso. Vamos a comparar Suecia con España. Por cierto, en Suecia, haciendo el cálculo estadístico a partir de estos datos, obtenemos que a día de hoy las muertes por COVID serían unas 2.166, ¿vale? En cambio, las cifras oficiales a día de hoy hablan de 3.000. Bueno, yo creo que hasta septiembre serán 4.000, 5.000 y ahora os explico por qué. Vale, comparando Suecia con España, España es la azul, Suecia es la naranja, pues veis que efectivamente pues Suecia ha tenido un impacto mucho menor. Y de hecho, normalmente suele tener un impacto menor, sobre todo en estos últimos años. En España no sé qué se está haciendo, pero es lamentable. Estamos cada vez teniendo más muertes y en cambio en Suecia menos. Y vamos a comparar las dos curvas, la progresión de la pandemia en las dos circunstancias, en los dos países. En España, como veis, mucho más pronunciada la curva, mucho mayor. En Suecia, mucho menor. Y esto está corregido por millón de habitantes y teniendo también en cuenta el cambio demográfico o las características demográficas de cada país. Tenemos que tener en cuenta que en España hay más muertes porque hay una población más envejecida también, ¿vale? Eso lo he corregido. Luego, esta curva sería mayor de la que aparece, pero bueno, corregido eso, que tenemos más muertes por mayores, pues nos sale esta curva. Y esta curva es la que tenemos en Suecia también, teniendo en consideración pues, el porcentaje de población que tienen mayor de 65 años. Entonces, como veis, ha habido muchas más muertes en España haciendo un confinamiento severo, aunque ya repito que no ha servido para nada, que en Suecia, que han hecho un confinamiento algo más selectivo, mucho más libre, no han parado la economía del país. Fijaos que bueno, el experimento sueco salva su economía, 0,3% ha caído en el primer trimestre. En España, en cambio, se estima que el 7% en el primer trimestre, y solo con las 2 semanas de confinamiento. O sea, podéis imaginaros lo que va a ser el siguiente trimestre. Por cierto, este era Ferguson, que luego hablaré de él otra vez. Bien, entonces, ¿qué sucede? Como veis en la curva de Suecia, el incremento de casos ha sido muy contenido y sin embargo luego ha caído muy fuertemente. Entonces yo creo que esto se debe simplemente a un desfase en la notificación de los registros civiles de Suecia de las muertes, ¿vale? Entonces yo creo que esto efectivamente bajará aquí. Evidentemente se ha alcanzado el pico ya, pero va a descender suavemente, probablemente más suave que este incremento, descenderá algo más suave, de modo que hasta septiembre pues contabilizaremos unas 4.000, 5.000 muertes por COVID. Aún así, muchísimo menor que en España, considerando las características demográficas de ambos países. Entonces, dicho eso, ya os digo que hice un análisis más en profundidad en otros vídeos anteriores, que podéis verlos si queréis, y es posible que me equivoque en algunas cosas, ¿vale? En algunas predicciones o en algunos datos, sobre todo teniendo en cuenta que hice los vídeos hace 3 semanas. Pero en tantas cosas, equivocarme en tantas cosas como estos augures promiscuos, como Ferguson, pues no. ¿Qué es lo que sucede con el Ferguson? Ferguson, quien después de decir que morirían 500.000 personas en el Reino Unido de no hacer cuarentena, coge el tío y se la salta para acostarse con la mujer de otro hombre habiendo dado positivo por COVID. Entonces, la culpa no es suya, no. La culpa es vuestra, animadores de balcón, que obedecéis al lobo vestido de corderito. Maldita sea, ante estas cuestiones, dudad de todo el mundo. Este tío ha encerrado, por culpa de este tío, se ha encerrado a toda la población mundial. Bien, hay otros culpables, pero este tío ha ayudado a eso. Dio unos pronósticos catastrofistas, diciendo que en Suecia iban a morir 65.000 personas. Iban a morir 4.000, 5.000. Este tío dijo que había que quedarse en casa obligatoriamente.
Este tío dio positivo por COVID-19. Este tío, tras dar positivo, se saltó la cuarentena para estar con la mujer de otro hombre. Entonces, a veces, estos falsos corderos de la autoridad, pues cometen actos inmorales por error, por ignorancia, sin mala intención. Yo también cometo errores muchas veces, sin mala intención, pero otras veces lo hacen por maldad, por ambición, por capricho, y este es claramente uno de esos casos. Entonces, cometen errores, no son dioses, no son poseedores de la verdad. Sois vosotros los que tenéis que filtrar. Y más cuando se encierran en casa, cercenándoos toda la libertad. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Mis predicciones. Bien, pues la pura verdad es que no lo sabemos. Y quien diga que sí, miente. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque tienen la sartén por el mango. Eso está clarísimo. Están monitorizando, midiendo el descontento general a través de estimaciones estadísticas que sacan de vuestra geolocalización, por ejemplo, de vuestras conversaciones, de lo que busquéis en Internet, de los mensajes que enviáis. El Big Data está aquí, el Big Data existe, el Big Data se utiliza para algo. Y alguna piensa, si quiero desobedecer, no, pues apago el móvil y ya está, y voy a donde quiero. Y así no me espiarán. Imbécil. Les importa una mierda lo que hagas tú, como oveja negra en particular, les importa una mierda. No les importas tú nada. Miden a la masa. Nadie te está monitorizando a ti en concreto. No les importas una mierda. Están midiendo las reacciones por los estímulos que generan. ¿Qué información se comparte más? Si respetamos la cuarentena o no. ¿Qué nivel de miedo hay? Etcétera, etcétera. Y en función de esos indicadores, soltarán otra cepa o no. La soltarán antes o después. Decretarán vacunación obligatoria o no. Prolongarán el confinamiento o no. Abrirán las fronteras o no. Tú y yo no tenemos acceso a esos datos. Y ellos sí. Así que ellos van a elegir los plazos. Y tú no vas a saber exactamente cuándo lo van a hacer. Cuándo van a tomar las decisiones. No lo vas a saber porque tú no tienes acceso a ese Big Data. Tú puedes pensar cuál es la situación, qué es lo que la gente piensa, pero estás influenciado por tu contexto social. No controlas variables macro. Ellos sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué nos podemos agarrar para hacer predicciones a futuro? Pues tenemos que tener claros los axiomas en todo este tema de la conspiración y cuáles son estos, los objetivos a largo plazo que tienen estas élites. Y lo sabemos porque los comparten con nosotros y no los ocultan. Objetivo número 1, reducir la población mundial. Objetivo número 2, creación de un Big Government. Objetivo número 3, destruir las diferentes culturas, en particular la cristiana. Esto tenéis que tener muy claro. Odian el cristianismo, odian los valores cristianos y los pervertirán hasta la última consecuencia. 4, aumentar el control sobre la masa. Entonces, mis predicciones teniendo en cuenta esto, para en el corto o medio plazo, se basan en lo que yo haría para conseguir estos objetivos. Entonces tenéis que tener en cuenta que todo esto que voy a decir ahora puede cambiar de un día para otro si ellos ven que es factible seguir avanzando en la agenda o si ellos ven que no es factible seguir avanzando en la agenda. Entonces, punto número 1. Yo creo que darán un respiro hasta septiembre-octubre. Dejarán que las economías respiren un poco y que las mentes se liberen un poquito. Y así ya pues nos despejaremos un poco de este confinamiento. Igual no caeremos en un alarmismo extremo porque las economías parecerá que dan brotes verdes,
y así que la gente no explotará del todo. 2. Soltar una nueva cepa en noviembre para que pueda diagnosticarse COVID, pero con mayor arbitrariedad aún que hasta ahora. Y así engordamos un poco las cifras, promovemos la vacunación, aunque no creo que llegue a ser obligatoria en la mayoría de países. No lo creo que sería muy complicado. Igual en Dinamarca lo puedes hacer, ya lo han hecho, porque los indicadores decían que efectivamente allí se podía hacer, pero yo creo que en España aún no es posible. Habría muchísima gente que se negaría a ello, y si se niegan, entonces ¿qué? ¿Qué? ¿Les prohíbes viajar? Pero viajar también es uno de los objetivos del globalismo. No os equivoquéis, no pretenden que nos quedemos en casa para el resto de nuestras vidas. ¿Qué va? Entonces, punto número 3. Creo que irán introduciendo la idea de un chip o identificación digital ligada al cuerpo que permita el intercambio de dinero y que además permita almacenar datos de tipo sanitario relativos a nuestros antecedentes, etcétera, etcétera. Pero no creo que vaya a ser de un día para otro tampoco, que nadie piense que con esto del COVID va a ser la excusa perfecta para que todo el mundo se ponga el chip. No, va a ser la excusa perfecta para ir introduciéndolo. Pero no creo que lo consigan. No creo que lo consigan todavía. 4. Los viajes volverán, porque forma parte del proyecto globalista, esto es innegable, los vuelos en avión, etcétera, etcétera, pero será más caro en el medio y largo plazo y estará más monopolizado. Eso está claro. Con esta situación, el 30 o 40% de las compañías aéreas van a quebrar. Habrá que ver qué es lo que hacen en verano con las fronteras, si permiten los viajes. Aún así, se van a llevar un mazazo impresionante, y si este verano no permiten viajar, no abren las fronteras a todos los países, va a ser una auténtica catástrofe para este sector y efectivamente se van a crear monopolios importantes. Y yo creo que seguramente implementen algún tipo de certificado sanitario, por lo menos en algunos países, sea necesario para ir a algunos países que no han tenido mucho COVID. Pues por ejemplo, si quieres ir a Noruega, pues yo creo que Noruega chapará. Habrá que ver. 5. Las discotecas, el contacto social y este tipo de cosas creo que volverán a la seminormalidad, ¿vale? Funcionarán como hasta ahora, seguramente. A partir del año que viene, yo diría, a partir de septiembre o si no del verano que viene. ¿Por qué? Porque la hipersexualización no solo no va a desaparecer, sino que se va a incrementar. Pero el uso de anticonceptivos también va a ser mayor. No olvidemos que este es uno de los objetivos para dejarnos sin ningún tipo de valores y para, por raro que parezca, esta hipersexualización lleva a menores tasas de natalidad. Y esto es así, porque en mayor hipersexualización, un libertinaje mayor y una promiscuidad mayor llevan a relaciones menos estables, y estas relaciones estables, sumado a la existencia de anticonceptivos, pues provocan que la gente tenga menos hijos irremediablemente. Y además, llevado todo a un individualismo mayor globalismo, menos raíces, pues es muy fácil ir cambiando de residencia de aquí para allá. De modo que esto es evidente, esta tendencia, y es una tendencia que se quiere mantener. Así que sí, la hipersexualización en las discotecas volverán, y volverá el reguetón a todo volumen. Número 6. El control sobre la soberanía y la economía de los países será total, evidentemente, y se someterá a ajustes cuando ellos consideren oportuno. ¿Y cómo lo harán? Pues a través de las nuevas herramientas de control social que han ideado en los últimos años. Esto es terrorismo y epidemias. Entonces, de vez en cuando, pues habrá terrorismo, de vez en cuando epidemias, de vez en cuando crisis, y poco a poco, pues más globalismo, menos iglesias, más sexo pero menos hijos, más identificación digital, más problemas de identidad, más borregos sistémicos, en definitiva. Entonces, sé que son predicciones suaves para el corto plazo, nada catastróficas, pero es que esta gente no funciona así. No hacen cosas de un día para otro. Es cierto, existe la doctrina del shock y la utilizan muy bien. Pero fijaos, en el 11S también no hubo una tercera guerra mundial, como la gente auguraba, ¿vale? No, se hacen
Se hacen para hacer cambios sutiles que de otra manera llevaría mucho tiempo hacerlos. Y lo hacen también para acostumbrar a la población, para hacer un condicionamiento psicológico de estas situaciones. Entonces, lo hacen sobre todo con las nuevas generaciones, que reciben un shock tremendo con este tipo de situaciones que se generan. Entonces, van poco a poco, quedan muchos años todavía para que la generación de Piscis acabe, no tienen prisa. De todas formas, a algunos sí que es verdad que se les nota que quieren resultados en el corto plazo, que están ansiosos por dejar su marca, por conseguir resultados ya, por ver cómo se vacuna todo el mundo. Sí, hablo de Bill Gates. Se le nota en la cara, se le nota que está entusiasmado con esta idea y que está dedicándose a fondo a ello y que quiere ver resultados antes de que él muera. Pero probablemente no sea así. Probablemente no sea así. Entonces, si ven, y el propio Bill Gates también, si ve que no es posible dar pasos agigantados, pues no los dará. Y si quiere acelerarse y poner en riesgo todos los planes, lo matarán. Y punto. Entonces, ya está. Ha sido una buena chapa. Sin nada más que decir, me despido. Y sobre todo, pensad por vosotros mismos, estudiad sobre conspiraciones y sobre otras cosas también para saber interpretar esa información que nos llega desde el ámbito de la conspiración y desde los demás medios también. Hasta la próxima.